¿Te imaginas una nube que te ahoga, en silencio, sin que puedas verla, olerla o sentirla venir? No, no es una escena de una película de terror. Es una historia real y sucedió en un lugar que a simple vista parece un paraíso. Hoy vamos a hablar de Lago Nyos, el lago asesino de Camerún, y de la catástrofe silenciosa que se llevó la vida de casi 2000 personas en una sola noche. Para entender lo que pasó, primero tenemos que viajar a la línea volcánica de Camerún, una cadena de volcanes que se extiende desde el Golfo de Guinea hasta el interior del continente africano. Aquí es donde encontramos el lago Nyos, un lago de cráter profundo de unos 200 metros de profundidad, formado sobre una bolsa de magma que yace bajo tierra. A simple vista, es un lugar de una belleza impresionante, aguas azules y tranquilas, rodeadas de una vegetación exuberante, pero debajo de esa superficie serena se esconde una trampa mortal. El magma que está debajo del lago libera constantemente dióxido de carbono CO2. Este gas, en lugar de escapar a la atmósfera, se disuelve en las frías aguas del fondo del lago. Piensa en ello como una botella de refresco gigante. La presión del agua en las profundidades mantiene el gas disuelto, igual que el tapón de la botella mantiene el gas dentro del líquido. Durante siglos, este proceso continuó sin que nadie se diera cuenta. El lago se estaba cargando, acumulando una cantidad descomunal de CO2, convirtiéndose en una bomba de tiempo química. Y esa bomba de tiempo finalmente explotó el 21 de agosto de 1986. No sabemos qué fue el detonante exacto. Pudo ser un deslizamiento de tierra, una pequeña erupción volcánica en el fondo del lago, o incluso una simple agitación del agua por la lluvia. Sea lo que fuere, algo perturbó las capas de agua. De repente, el agua saturada de CO2 de el fondo subió hacia la superficie, donde la presión era mucho menor. Fue como quitarle el tapón a esa botella de refresco agitada. El dióxido de carbono salió de la solución de forma violenta y explosiva. Se estima que se liberaron más de 1 millón de toneladas de CO2 en cuestión de minutos. El agua del lago fue desplazada con tanta fuerza que generó una especie de tsunami de 25 metros de altura que barrió las orillas. Pero lo peor no fue el agua, fue el gas. El dióxido de carbono es más denso que el aire, así que en lugar de dispersarse hacia el cielo, formó una nube invisible y pesada que abrazó el suelo. Esta nube, de unos 50 metros de espesor, comenzó a descender por las laderas del volcán a una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora, siguiendo los valles y los ríos como una avalancha silenciosa. En los pueblos cercanos, como Nyos, Cam, Cha y Subam, la gente estaba terminando su día. Eran alrededor de las 9 de la noche. La mayoría estaba en casa, preparándose para dormir. No oyeron nada, no olieron nada. Simplemente, de un momento a otro, el aire que respiraban dejó de tener oxígeno. La nube de CO2 o había desplazado por completo. La gente empezó a sentirse mareada, confundida, y en cuestión de segundos perdieron el conocimiento. Fue una muerte rápida y silenciosa. Se desmayaron donde estaban en sus camas, en sus cocinas, en los caminos. No hubo gritos, no hubo pánico, solo un silencio absoluto que se apoderó de los valles. La nube era tan densa y letal que no solo afectó a las personas, miles de cabezas de ganado, pájaros, insectos, todo lo que necesitaba oxígeno para vivir, pereció en su camino. La nube se extendió por un radio de 25 kilómetros antes de disiparse lo suficiente como para dejar de ser mortal. A la mañana siguiente, los pocos supervivientes que vivían en zonas más altas o que lograron recuperarse, se encontraron con una escena sacada de una pesadilla. Los pueblos estaban en completo silencio. Los cuerpos de sus familiares, amigos y vecinos yacían por todas partes, sin ninguna herida visible. El ganado, que era su principal sustento, también estaba muerto. El lago, que antes era de un azul profundo, ahora tenía un color rojizo y turbio. El hierro del fondo
había subido a la superficie y se había oxidado al entrar en contacto con el aire. Las primeras personas que llegaron a la zona para ayudar no podían entender qué había pasado. No había señales de violencia, ni de un incendio, ni de un terremoto en solo muerte. Fue un misterio hasta que los científicos comenzaron a analizar el aire y el agua, y descubrieron la terrible verdad: en el lago había eructado una nube mortal de dióxido de carbono. En total, murieron alrededor de 1.746 personas y más de 3.500 cabezas de ganado. Fue una de las catástrofes naturales más extrañas y aterradoras de la historia moderna, precisamente por su naturaleza invisible y silenciosa. Después de la tragedia, la comunidad científica internacional se movilizó. ¿Cómo evitar que algo así volviera a pasar? El lago Nyos no era el único. A unos 100 kilómetros de distancia, el lago Monoun había causado un evento similar, aunque a menor escala, en 1984, matando a 37 personas. El lago Kivu, en la frontera entre Ruanda y la República Democrática del Congo, es muchísimo más grande y contiene miles de veces más gas disuelto. Una erupción límnica allí podría poner en peligro a millones de personas. La solución que encontraron para el lago Nyos fue ingeniosa al instalar tuberías para desgasificar el lago de forma controlada. La idea era crear una especie de fuente artificial. Se sumergió una tubería hasta las profundidades del lago y se bombeó una pequeña cantidad de agua hacia la superficie. Una vez que el agua rica en gas comenzaba a subir, la disminución de la presión hacía el resto. El gas empezaba a salir de la solución, creando burbujas que empujaban el agua hacia arriba por la tubería en un proceso autosostenido. Hoy en día, si visitas el lago Nyos, verás un geyser permanente en el centro del lago. Es el sistema de desgasificación funcionando, liberando poco a poco y de forma segura el dióxido de carbono atrapado en las profundidades, evitando que se acumule hasta niveles peligrosos. Es un recordatorio constante de la tragedia que ocurrió, pero también un símbolo de cómo la ciencia y la ingeniería pueden ayudarnos a prevenir desastres naturales. La historia del lago Nyos es una lección poderosa sobre cómo nuestro planeta puede ser a la vez hermoso y peligroso, a menudo de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Nos recuerda que debajo de la calma aparente de la naturaleza pueden esconderse fuerzas inmensas y mortales. Y aunque la tecnología nos ha permitido domar a este lago asesino, el peligro en otros lugares, como el lago Kivu, sigue siendo una amenaza latente que requiere vigilancia constante. Es increíble pensar en esa noche de agosto de 1986, en cómo una nube silenciosa bajó de la montaña y se robó el aliento de miles de seres vivos sin dejar rastro, excepto por el silencio que dejó atrás. Una historia real que supera cualquier ficción. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de uno de los fenómenos naturales más extraños y mortales del mundo.